Hora 23. El conflicto entre el gobierno y el sector médico se encuentra en punto muerto. Posiciones encontradas una vez más hoy en esta jornada. Recordamos que el Colegio Médico de Bolivia ha ratificado la continuidad de la huelga que lleva ya 26 días. Hoy se ha cumplido el día número 26 del paro indefinido. Pero además ha advertido con nuevas renuncias de jefes de servicios en hospitales públicos del país y además ha anunciado la posibilidad de incrementar el número de piquetes de huelguistas. Esa la posición de los médicos. Por su parte, el gobierno, mediante el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ha desahuciado el diálogo con este sector mientras se mantengan las medidas de presión. Y la ministra de Salud ha advertido con despidos y ha dicho que se negociará solamente la reglamentación al decreto de creación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Médico Nacional, con la condición de que los médicos levanten el paro indefinido. Ese es el panorama de esta jornada, desde luego muy poco alentador. Trataremos este tema como tema principal en los próximos minutos. Les doy la más cordial bienvenida, buenas noches y el saludo también para Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa de Hora 23. De esta manera iniciamos la semana y hablamos de lo que pasó esta mañana. En el Ministerio de Cultura se presentó observaciones al primer borrador del proyecto de ley que busca beneficiar a todos los y las artistas, aquellos que con su arte contribuyen al desarrollo de nuestro país, nos enorgullecen y además ponen en alto el nombre de Bolivia fuera de nuestras fronteras. Hoy conoceremos acerca de este avance, de este punto que es sumamente positivo y además de las observaciones que fueron presentadas por la primera organización de artistas, así que estén muy atentos todos. Pero tenemos muchos temas más por abordar en esta noche, así que bienvenidos y vamos contigo nuevamente, Juan Pablo. Gracias, Paola. Mencionamos otro de los temas de Hora 23. Mañana se cumple un aniversario de uno de los sectores laborales, económicos y productivos más importantes del país. Se trata de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, que agrupa a centenares y centenares de trabajadores mineros que se dedican a esta actividad. Se han programado varios actos para destacar la trascendencia del apoyo de este sector a la economía nacional, aunque desde luego con algo de polémica por el carácter muchas veces no del todo legal de algunas cooperativas que operan en el país. Hablaremos con uno de sus representantes para recordar la importancia de este sector, para conocer su versión ante las denuncias de trabajos y actividades ilegales y para mencionar en general cuál es el papel hoy de los cooperativistas en el país. 3 de los temas de esta noche en Hora 23. Bueno, además hablamos acerca de un proyecto que tiene el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Un proyecto que ya está sumamente consolidado porque se está trabajando en la implementación de maquinaria y equipo para lo que será la primera planta de transformación de derivados de aquellos productos lácteos. El objetivo es contribuir y beneficiar a todos los productores de leche y además que estos productos lácteos y sus derivados tengan una excelente calidad y a un buen precio. Así que esta noche conoceremos más acerca de este tema y de esta planta de transformación de lácteos. Bueno, su participación es sumamente importante en todos los temas que abordaremos esta noche en Hora 23 y por ello la invitación está hecha a todos ustedes a que puedan participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles las publicaciones respecto a los temas que abordaremos esta noche. Conocemos la primera, el conflicto médico continúa. Se confirma paro de 24 horas para este martes 19, que será acatado por más de 1,000 farmacias y laboratorios particulares en las ciudades de La Paz y del Alto. La atención gratuita es una de las medidas que se toma en cuenta para que la población no quede desprotegida ante el paro médico. Luego de conocer la medida tomada por el sector médico frente al preacuerdo, es que las constantes movilizaciones continuaron en las calles paceñas para pedir nuevamente el diálogo como representantes del gobierno.
Bueno, las reuniones coordinadas son con otras federaciones, con Colegio Médico, con Facultad de la UMSA, las asociaciones de otras carreras de medicina también que están sumados, la población, y lo más confrontante va a ser los padres de familia que ya están tomando sus medidas porque son sus hijos los que van a quedar afectados. Sí, hay muchas asociaciones, federaciones, hay farmacéuticos, laboratoristas, fisioterapeutas, hay muchas organizaciones que se están sumando y nosotros vamos a dar lucha y no nos vamos a rendir. Ante esta decisión, tanto el gobierno como salubristas tomaron diferentes medidas para que la población no se vea desprotegida. Una de ellas, la atención en nuestro país de médicos de nacionalidad cubana. No, eso vamos a ver, se mide tanto la capacidad académica, la formación académica, no desmerecemos, son profesionales de nuestro mismo rubro, pero lo que nosotros queremos es que se respete a todos los profesionales bolivianos. Otra medida, la atención médica gratuita en la estación roja de la empresa Mi Teleférico. Hemos evidenciado, ¿no? Este fin de semana en el Teleférico Rojo se ha visto aquella atención, pero no podemos desmerecer. Todo profesional tiene que ser respetado y más aún profesional de salud que lucha contra una vida. Esos son los antecedentes del conflicto. Recuerden, para mañana un paro programado para el sector de farmacias. Daremos los detalles en una nota que difundiremos más adelante, pero esa información finalmente ha sido confirmada en el día de hoy. En los siguientes instantes vamos a abordar el tema a través de la perspectiva y de la visión de dos representantes del Colegio Médico, un médico de base y un dirigente, que nos hablarán del estado en el que se encuentra este conflicto. Un estado que, desde luego, no es el que espera la población, porque existe ya una huelga que dura 26 días, los servicios de salud están suspendidos, el diálogo está en punto muerto y prácticamente no existen posibilidades, por lo menos inmediatas, para una solución al conflicto. Recordábamos al principio de este programa cuáles eran las condiciones en las que se encuentra este panorama. Condiciones que han sido definidas primero por el presidente del Estado, que anunció que un diálogo solo sería posible si se levantan las medidas de presión, mientras los médicos insisten en que la salida al conflicto debe pasar necesariamente por la negociación de una norma que ya está aprobada, el Código Penal, además de la creación de la Autoridad de Supervisión del Sistema de Salud. El panorama de esta jornada. Vamos a hablar con dos invitados. Primero doy la bienvenida al doctor Luis Barriga. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Dirigente del Colegio Médico Departamental. Sí, además vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia. Muy bien. Y al doctor Johan Maldonado, médico de base, miembro de la Sociedad Boliviana de Anestesiología. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Vamos a tratar de dar una nueva perspectiva al tema del conflicto médico, porque en las últimas semanas hemos abundado sobre las características del polémico artículo 205, sobre las consecuencias de la creación de la Autoridad de Supervisión del Sistema de Salud, pero trataremos de involucrarnos en los posibles problemas que generan ambas normas en la práctica médica y desde luego en el tratamiento a los pacientes. En principio, doctor Barriga, decíamos punto muerto en el conflicto. ¿Alguna perspectiva de entendimiento con las autoridades en las próximas horas, o estamos tal como comenzamos el día y como estamos a punto de concluir la jornada? Bueno, pues Juan José, lamentablemente el gobierno no da su brazo a torcer. Nosotros hemos pedido una audiencia directamente con el presidente de la República. Pensamos que él es el indicado para dar solución a este problema, que lastimosamente, en vez de poner presupuesto, dinero para mejorar la salud con equipamiento, infraestructura y recursos humanos, el gobierno lo único que ha hecho es criminalizar a los profesionales en salud y con esto obviamente empeorar la salud, porque la salud se va a encarecer más. En segundo lugar, la ministra, que ha dicho claramente que quiere una tregua solidaria, una tregua humanitaria, pues vemos realmente la verdadera cara cuando esta mañana nos dice que ya no quiere negociar nada. Supuestamente teníamos que empezar de este punto cero. Y bueno, pues el llamado es de todos los profesionales en salud a las autoridades que, bueno, lamentablemente como ellos no están en el día a día de practicar y dar salud a la población, pues entendemos que no comprenden que
la verdadera solución está en otros aspectos y no criminalizar la salud. Sí, esa es la posición del gobierno, usted la ha definido y la hemos anunciado al principio de esta entrega informativa. ¿En qué están dispuestos a ceder los médicos? Se supone que en un diálogo ambas partes deben flexibilizar de alguna manera sus posiciones. ¿Cuál sería la flexibilización de parte del sector médico para comenzar un diálogo que permita la suspensión de estas medidas de presión y a su vez una posible solución al conflicto? Indudablemente, con relación en primer lugar al artículo 205, pues que no se nos dé una triple sanción como si fuéramos peores que un asesino, ¿no? Tú sabes bien que lastimosamente este artículo 205 influye no solamente en el resarcimiento económico, en la cárcel, y también influye en un aspecto que de todas maneras es totalmente negativo para nosotros, que es quitarnos el título, ¿no? Y las personas que solamente hemos estudiado, aprobada, pues, ¿verdad? ¿Perdón? Ya estamos hablando de una norma aprobada, el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, nosotros consideramos que existen los mecanismos para cambiar esta norma. Sabemos que el término correcto para el artículo 205 es la derogación, y obviamente dar paso a una nueva a un nuevo artículo, y más que todo también hablar de una ley general de salud, que pensamos que esa es una de las soluciones verdaderas, que obviamente tiene que tocar no solamente el tópico de una pena de cárcel para los profesionales en salud, sino más allá, solucionar los problemas estructurales de la salud. Esa podría ser una vía de salidas. Esta mañana el presidente del Colegio Médico de Bolivia planteaba algo más claro. Decía, comencemos a negociar la Ley General de Salud que incluya lo que se establece en el Código de Procedimiento Penal. ¿Sería esa la opción? Indudablemente, ¿no? No aplicar el artículo 205 hasta que exista una ley general de salud que obviamente dé paso a una verdadera aplicación en el caso de obviamente de la práctica de todos los profesionales en salud, porque hoy en día la salud no solamente es de los médicos, sino absolutamente pues es un trabajo multidisciplinario. Y con relación al decreto 3385, bueno, pues pedirle a la ministra que, aprovechando que vienen estas fiestas, igual al presidente del Estado plurinacional, que vienen estas fiestas de fin de año, viene la Navidad, bueno, pues que ellos se sensibilicen y demuestren realmente que ellos quieren dialogar. Pero el gobierno ya ha insistido en que no va a aceptar un diálogo mientras el sector médico no levante las medidas de presión. Bueno, es que tienen que comprender que lastimosamente ya hemos sido engañados 2 veces anteriormente y no estamos dispuestos a ser engañados una vez más. Nosotros, el sector de salud está más firme que nunca, y es más, existen muchos otros sectores, no solamente los maestros, familiares, etcétera, que se están acoplando a esta lucha, porque es una lucha totalmente legítima y justa para toda la población, porque la población, en primer lugar, para poder trabajar adecuadamente, requiere salud. ¿No se habrá perdido una oportunidad de diálogo cuando se propuso iniciar conversaciones y el sector médico dijo que no estaba de acuerdo en iniciarlas hasta que no se presenten disculpas por parte de la ministra de Comunicación, y un día después se aprueba el código tal cual? ¿No se perdió en ese momento esa oportunidad de diálogo? Bueno, eso habrá que preguntarles a los del gobierno, porque en algún momento los que han agredido, especialmente la ministra de Comunicación, ha sido pues ella hacia nosotros, y no costaba nada, digamos, como una persona noble, decir que se ha equivocado al decir que los médicos un poco más somos mercaderes de la salud. Pero le pregunto a usted, ¿usted no cree que se perdió esa oportunidad? Bueno, Juan José, hay que mirar hacia adelante. Juan Pablo, perdón. Juan Pablo, hay que mirar hacia adelante, y obviamente pues hay que ver lo que se puede hacer en este momento, ¿no? Y en este momento lo que se puede hacer es reinstalar indudablemente el diálogo, pero bajo ciertas condiciones que los médicos y el sector de salud hemos sido bastante claros, y es obviamente pues que no vamos a aceptar el artículo 205 y ser criminalizados. Digamos, en un extremo se podría hablar obviamente de que no exista esta triple sanción y todo lo negativo que tiene este artículo, indudablemente, porque no es el único aspecto. Hablemos ahora de ese enfoque que les decía, vamos a tratar de que sea distinto en las consecuencias prácticas de la normativa que se ha aprobado hasta ahora. Y para eso estamos con el doctor Maldonado, ya lo decíamos, médico de base y miembro de la Sociedad Boliviana de Anestesiología. ¿De qué manera el artículo 205 afecta un trabajo tan delicado como el del anestesiólogo? Ustedes participan en una intervención quirúrgica y son prácticamente los que determinan el grado y la cantidad de anestesia que se debe dar a un paciente, y ese es un trabajo delicadísimo. ¿Cómo se sienten con la aprobación del artículo 205? Juan Pablo, creemos nosotros que cuando una norma se aplica en un código penal, significa que
la agresión hacia la sociedad es muy grande. Por eso están tipificados los violadores, los estafadores y ahora el personal de salud. Como si lo que hiciéramos nosotros fuera una violación y una agresión tremenda hacia la sociedad, sin tomar en cuenta el beneficio que nosotros llevamos a la sociedad día a día. El gran problema del artículo 205 es que está rompiendo la base fundamental de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es una relación de confianza, donde el paciente deposita la confianza en la conciencia del médico. El paciente es un ser vulnerable que lo que quiere es que se le cure o por lo menos que se le alivie el dolor. Entonces, debe haber una confianza del paciente hacia el médico y del médico hacia el paciente. Cualquier instancia que vaya a corromper esta relación, llámese presiones externas, agresiones del paciente al médico o del médico al paciente, lo único que generan es que esta relación se rompa, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que el médico debe empezar a, voy a poner entre comillas, cuidarse, protegerse. En vez de que haya esa relación de confianza con el paciente, pues yo tengo que pensar que el paciente es lastimosamente, un potencial demandante mío. En el caso de la pregunta que le planteaba de su especialidad, ¿cuál es el riesgo que se presenta tras la aprobación de la normativa que hemos conocido en los últimos días? Demandas desde ponerle una vía venosa. Ponemos una vía venosa, se le hace un hematoma, ya pueden decir, esto es negligencia. Nosotros tenemos que tener cuidado. Le estoy poniendo un ejemplo básico, llegando hasta alergias transoperatorias, espasmos bronquiales, no determinados de inicio, porque yo no sé cómo va a reaccionar usted a un medicamento que yo le voy a poner, que está suficientemente fundamentado, suficientemente estudiado, pero hay reacciones idiosincráticas. Para ser anestesiólogo nosotros hemos estudiado entre 10 y 12 años. No es que hemos aprendido en 3 años a ser anestesiólogos. Y hacemos las cosas como dice nuestro logo de la Sociedad Boliviana de Anestesia, seguridad. Eso es lo principal. Pero pueden haber reacciones que llamamos nosotros idiosincráticas, sin llegar a ser ni siquiera un error nuestro. Ni siquiera es que me equivoco de ponerle un fármaco, porque tenemos protocolos de cuidado, de administración de fármacos. Pero hay reacciones inesperadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que tengo que operar, y hasta ahora entraba con un consentimiento informado, yo le informaba los riesgos de la anestesia, pero también los beneficios. Al paciente y a la familia. Al paciente y a la familia. Y bueno, entrábamos a operar. Ahora resulta que si yo voy a encontrar lastimosamente algún dato que me pueda llamar más la atención, voy a tener que empezar a hacer una medicina de defensa y voy a empezar a pedir más interconsultas. Que lo vea el inmunólogo, que lo vea a un paciente joven, que lo vea el cardiólogo, tiene una presión ligeramente alta, pero yo no sé al final qué va a pasar en el transoperatorio, en el postoperatorio. Y además de lo que suceda después, me imagino que este conjunto de procedimientos adicionales o complementarios implicarán un costo mayor. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? La medicina se va a hacer muy cara. Y no es porque yo quiera pedirlos, sino que lastimosamente nos tenemos que entrar a los protocolos. En Estados Unidos la medicina lastimosamente es absolutamente defensiva. Entonces, para operar a un paciente tienen que pedirle muchísimos laboratorios, muchas interconsultas, porque las demandas son muy altas. Hay una presión para que nosotros no dejemos huecos en ningún lado para que el paciente nos pueda demandar. En una operación común, ¿cuál es el grado de responsabilidad, si es que existe algún porcentaje, desconozco, entre el cirujano y el anestesiólogo? Cada uno yo creo que cada uno lleva el 100% de responsabilidad en su área. El cirujano en el área quirúrgica, el neurocirujano en el cerebro, el cirujano cardíaco en el corazón y el anestesiólogo en mantener vivo a ese paciente, evitar que reaccione desfavorablemente ante la agresión quirúrgica, cuidarlo y protegerlo. O sea, nuestra función más que nada es cuidar al paciente durante la cirugía, que no sienta dolor, que esté dormido o que tenga el lugar para ser anestesiado completamente sin dolor, sin sensibilidad. Pero creemos nosotros en la Sociedad Boliviana de Anestesiología que vamos a ser uno de los primeros blancos
en la judicialización. Se imagínese un trabajo tan delicado como cuidarlo a usted para que lo puedan operar de algo. Pero que si hay, no voy a decir ni siquiera errores, que realmente son muy bajos en porcentaje. Los porcentajes de error o de fallas o negligencia, como le dicen, es bajísimo. Pero vamos a empezar a ser sometidos a chantajes, a extorsiones, ser juzgados por jueces que no tienen un conocimiento cabal de lo que significa entrar y trabajar sobre el sistema nervioso de un paciente. Ahora, mucha gente estará pensando lo siguiente: justamente las características de esta norma, como las ha descrito, ¿no implicarán que el médico, los médicos en general, ejerzan con mucho mayor cuidado y precisión una tarea específica? Más que cuidado y precisión, que es lo que lo hacemos, es con defensa. O sea, hay cosas que quizás son innecesarias realmente, pero por protegernos, para evitar una demanda, vamos a tener que hacerlo. Y además, que si usted va a algunos hospitales, el equipamiento que se tiene es pues mínimo. Y los médicos, anestesiólogos, como verdaderos héroes, han estado soportando y sosteniendo la salud. El gran problema no es el médico, es el sistema de salud. Por eso hemos coincidido con el doctor Barriga, que la solución no es castigarlo al médico. Si el médico no tiene una buena máquina de anestesia, buenos monitores, fármacos de primera, pues ¿cuál va a ser el resultado? Si usted lo mete a correr el Dakar con una PETA del 87, pues no va a llegar a nada. Y si a mí me quieren hacer dar anestesia con una máquina aunque le diga del 2000, pues no es lo mismo tener un monitor tan antiguo que tener un modelo 2017. Y el Estado no está haciendo las inversiones suficientes en muchos hospitales. Algunos sí tienen, pero la gran mayoría, sobre todo dependientes del Estado, las condiciones son paupérrimas. Y lo que hay que tratar es el sistema de salud, más que castigar al médico como si fuera un criminal, como si estuviera haciendo un daño tremendo a la sociedad boliviana con su trabajo. Doctor Barriga, a propósito de lo que menciona su colega, ¿por qué no hubo una preocupación también drástica como existe ahora en el presente sobre las medidas que ha dispuesto el gobierno respecto a las condiciones de salud? ¿Por qué se ha esperado a que se dicten estas normas para hablar de la falta de infraestructura en el sector médico? ¿Por qué antes no se planteó, por ejemplo, una huelga para protestar justamente por esas insuficientes condiciones que, lo sabemos todos, son así de crudas? Es que lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos en nuestros hospitales, lo hacemos ante nuestras autoridades de las direcciones de los hospitales. Yo quiero recordarte, Juan Pablo, y para que veas que los médicos ahora también nos equivocamos muchas veces, es el tema de que desde el 2012, cuando se prometió, el gobierno dio pie a que iba a haber una cumbre de salud, pues nos hicieron hacer un montón de reuniones, un montón de talleres, y al final yo te pregunto, hoy en día no hay tal cumbre de salud, ¿no? Y no hay solución a los problemas. Entonces, el verdadero problema en este momento con el artículo 205 es pues la justicia que tenemos. Ningún médico quiere ser sometido ante una justicia lastimosamente corrupta, ante una justicia que no va a ser la respuesta. Y también se ha hablado de que nos han puesto candados como protección, ¿no? El parlamentario, el asambleísta González habla de que, por ejemplo, si no hay las condiciones, pues no te van a echar la culpa, ¿no es cierto? Pero nosotros constantemente sabemos que en la mayoría de nuestros hospitales tenemos que actuar con temeridad, como justamente califica este artículo, porque pues lamentablemente no existen las condiciones. En mi caso de ginecólogo, muchas veces tenemos que operar y hacer nacer a un bebé prematuro, pretérmino, como es el término correcto que nosotros llamamos, sabiendo que no hay la incubadora, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos actuando en condiciones de riesgo y el paciente obviamente pues descarga todos estos problemas sobre el médico, no va hacia, por ejemplo, quien debería, en este caso, resolver los problemas en salud, que son obviamente las autoridades. Y el otro tema, hemos perdido la institucionalidad, lastimosamente, empezando, y lo decimos con todo respeto, porque es una mujer, a la ministra, ¿no? Desde el ministerio, pasando por los viceministerios y todas las autoridades son elegidas a dedo, no hay un concurso de méritos, no hay exámenes de competencia, entonces por lo tanto la salud está en manos probablemente de gente que no es capaz de solucionar este problema porque obviamente no ha estudiado para eso. Es como si a mi ginecólogo me pidieras que haga una cirugía cardíaca, pues seguramente la podría hacer porque tengo conocimientos básicos, pero los resultados pues no van a ser los óptimos y van a estar muy lejanos de lo que quiere toda la población, que es salud para todos. Ahora, sobre
el primer punto, la falta de condiciones y de infraestructura. Nunca, que yo sepa, puedo equivocarme, ha existido un paro del sector médico contra esas condiciones, a favor, por ejemplo, de un incremento más significativo del presupuesto destinado a salud. Allí me imagino hubieran encontrado un mayor eco de apoyo en la población. Yo quiero hacerte recuerdo, Juan Pablo, que incluso ha habido un sacerdote que ha pedido mayor presupuesto para la salud y obviamente se lo ha denigrado, se lo ha cuestionado. Exactamente. Y obviamente el gobierno siempre nos marea con una u otra cosa, que si era el 10% de no sé qué. Aquí lo que se necesita es, como los médicos lo hemos demostrado muchas veces ya anteriormente, como te digo, desde el 2012, esta lucha viene ya de mucho tiempo, hemos sacado incluso a la calle las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Sillas, mesas quirúrgicas encerradas. Obviamente tú sabes el tema del taladro con el que tienen que operar muchos traumatólogos, que son taladros de carpintería, cuando deberían ser taladros especializados obviamente en el área, ¿no? Y en cuanto obviamente a la parte que me compete a mí, que es la obstetricia y ginecología, pues no tenemos la suficiente cantidad de neonatólogos, no tenemos la suficiente cantidad de incubadoras, y es por eso pues que Bolivia lastimosamente está en el penúltimo lugar de los indicadores, porque la mortalidad materna, la mortalidad neonatal en este país pues sigue siendo elevada, porque no hay quien le ponga una verdadera solución a los problemas. Pero en esa época, cuando se planteó esa demanda o esa iniciativa personal de ese sacerdote, no hubo una medida de presión a favor de esa propuesta por parte del sector médico. Claro, no ha habido una medida como la que estamos haciendo ahora, porque indudablemente pues el gobierno nos está atacando y toda acción genera una reacción. Nosotros obviamente lo único que estamos haciendo en este momento es defendernos y pedir las condiciones que, si el gobierno quiere criminalizarnos, quiere ponernos en riesgo, tú sabes que solamente las personas que son potencialmente riesgosas, ¿no?, para cometer delitos, entran al Código Penal. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es reaccionar ante esta situación, e indudablemente quieren que hagamos las cosas como al 100%, pues que nos den las condiciones que están establecidas obviamente en toda la normativa, porque aquí en la China, en Estados Unidos, hay una normativa bajo la cual obviamente todos los profesionales nos tenemos que guiar. Doctor Maldonado, para su profesión, ¿en qué cambiaría significativamente el ejercicio de la práctica médica con la nueva normativa que hoy en día está aprobada y vigente? La verdad es que cambiaría mucho. Si usted viera las condiciones en las que actualmente hemos tenido que salvar vidas, como dice José Luis, con temeridad, más que temeridad, heroicismo. Sacar adelante la salud del pueblo con lo poco que tenemos. Si nosotros seguimos sacando la salud del pueblo con lo poco que tenemos, con lo poco que da el Estado, pues vamos a terminar presos y sin título y sin bienes. Porque se nos va a acusar de temerarios y pues es lo que le digo, tenemos que protegerme. Son años, seguimos estudiando, 12 años, maestrías, doctorados para sacar especialistas en cirugía cardíaca, en cirugía vascular, trasplantes, neurocirugía, anestesiólogos especializados en esas cosas, anestesiólogos pediatras. Ellos se ven sujetos a cirugías de niños de 3 días en el hospital del niño, de 3 horas de recién nacidos, con menos de 1 kilo de peso. Y realmente las condiciones en las que trabaja un anestesiólogo boliviano, comparado con las normas que quieren poner de un anestesiólogo en cualquier otro país, vecino inclusive, hace que pues a nosotros se nos va a limitar mucho y vamos a tener que esperar que el sistema inyecte nuevos recursos, nuevos hospitales. No puede ser que estemos tan saturados en un hospital obrero, 400 camas o 500 camas, cuando deberíamos tener 1700. No hay más hospitales. Todo se concentra. Tenemos que operar desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche sin parar y no hay las condiciones mínimas necesarias. Todos hacinados, salas de 20 pacientes, 15 pacientes. Mientras más se nos concentre el trabajo de esa forma, bajo presión y encima pensando, ojalá que no me pase nada en esta anestesia porque si no voy a ir a la cárcel, si no soy un criminal. Y tener que decirle al paciente, o sea, lo que voy a hacer con usted es un bien para usted, pero lastimosamente a partir de esta promulgación puede ser un crimen. Imagínese cómo uno trabaja, imagínese cómo uno trabaja.
Condiciones complicadas para el sector de la salud. Quizás sea ese el tema de fondo que hemos perdido de vista en estos 26 días de conflicto. Agradecemos sus reflexiones. Lo noto algo desalentado. ¿Será por el curso del conflicto? Más que desalentado, estar en reuniones permanentes desde las 8 de la mañana, parte de la tarde, estamos saliendo de una asamblea en la noche, y la verdad es que 26 días de paro, pues cansan. Yo no he estudiado para estar en la cárcel, ninguno de nosotros en la calle. Ninguno de nosotros ha estudiado para estar aplanando las calles y gritando. Esta es una necesidad de respeto al médico. Estamos luchando por nuestra dignidad. Yo anhelo volver al quirófano y volver a trabajar con los pacientes y hacer lo que amo, a dar anestesia y hacer lo que mis colegas aman, trabajar por la salud. Más que desalentado, estamos cansados. Y hablé hace un poco de tiempo con la gente del hospital que está en huelga de hambre en la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestra gloriosa Facultad de Medicina. Y realmente queremos que esto se acabe. Ojalá sea así, por el bien general. Pero con respeto, con diálogo, como debe ser, y un diálogo franco, no engañoso como el que hemos estado teniendo en los últimos años, diría yo. Doctor Barriga, para concluir, una frase muy corta, su pronóstico del conflicto en los siguientes días. Bueno, pues la situación está en manos del gobierno, él tiene la solución, él tiene la obligación de que la salud en este país sea mucho mejor para todos, y nosotros como profesionales, lo dijo claramente mi colega, estamos dispuestos, seguimos trabajando, seguimos haciendo turnos, seguimos salvando vidas. Le pedimos a la población más bien que nos apoye, porque nosotros estamos luchando por los derechos humanos que toda persona debe tener. Gracias por su presencia, lo mismo al doctor. Y estaremos, desde luego, haciendo el seguimiento de este conflicto que tanta y tanta preocupación causa no solamente a los médicos y al gobierno, sino a la comunidad en su conjunto. Un paréntesis, la primera pausa en hora 23 y luego seguimos con más. Volvemos con hora 23 y vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Yubinka González, que nos va a contar dónde se encuentra y qué es lo que nos va a relatar como panorama informativo a esta hora de la jornada, las 23 horas con 34 minutos. Yubinka, buenas noches, bienvenida, adelante por favor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Y bien tú lo mencionabas, ya se estaba tocando este tema de los médicos que repercute sin duda a toda la ciudadanía y es un problema grande para todos nosotros. 27 días de huelga. Y este es el panorama que quiero mostrarles. En este momento me encuentro en uno de los lugares donde se realiza la huelga de hambre. Ya 4 días en la Facultad de Medicina. Quiero aclarar también que la Caja Privada y la Ciudad del Alto está realizando esta huelga. Y para informarnos sobre este tema, estoy con el doctor Félix Loza, quien nos va a dar a conocer sobre los parámetros que se están siguiendo en este momento. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. 4 día ya de huelga de hambre. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, efectivamente cumpliendo nuestro 4 día de huelga y poco fatigados porque la mañana comienza muy temprano con información también y realmente al completar el 4 día ya se deja sentir un poco el cansancio. Perfecto. ¿Qué dicen los compañeros de base? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar posteriormente si es que no se llega a un acuerdo con el gobierno? Lo que sucede es que todavía nos termina resultando un poco confuso el consultar cuál otra medida más se puede hacer si es que la huelga de hambre es una medida extrema. El atentar contra la propia vida es ya bastante serio. Entonces, cualquier otra cosa que se quiera hacer aparte de esto jamás se va a comparar a una medida tan radical. Perfecto. Juan Pablo, bueno, este es el panorama que estamos viviendo en este momento. No sé si tienen alguna consulta en estudio. Sí, Yubinka, una consulta. ¿Se ha previsto el incremento del número de huelguistas en las próximas jornadas o se va a mantener la cantidad de médicos que actualmente se encuentran en ayuno voluntario?
Perfecto, doctor. ¿Va a incrementar posteriormente el número de huelguistas o de qué va a depender que este vaya subiendo? Las medidas tienden a masificarse. Hasta la mañana de hoy éramos nosotros 6 únicamente. Y a medida que ha ido pasando la jornada han ido plegándose otros, obviamente no en el mismo ambiente. En el Alto se mencionaba, en la caja de la banca privada también hay un piquete con 4 profesionales colegas, y tenemos entendido de que incluso hay un piquete de pacientes, de 6 pacientes, y muy probablemente también exista padres o madres de familia, no lo sé, que también van a entrar. Entonces, más lo que sucede en el interior del país, el número, en cuenta de mantenerse estático, da la impresión de que está en aumento. Perfecto. Entonces, en la ciudad del Alto, más de 50 personas, médicos, han renunciado a su cargo. Esto es una medida que tal vez sea mala para la ciudad de La Paz. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando uno renuncia a un de base, de intermedios y cargos altos. Entonces los directores, los jefes de servicio, algunos han visto que esta es una afrenta y han presentado la renuncia. Cuando uno renuncia a una dirección, es decir, un área no tiene una autoridad ejecutiva, la carga de esa responsabilidad corre en la inmediata superior y así sucesivamente. Entonces la renuncia tiene que ver con el manejo institucional y el descabezamiento progresivo de todo lo que es una estructura hospitalaria. Perfecto, las declaraciones de la ministra, se anuncian despidos masivos. ¿Cómo van a ustedes declarar esta situación? Hemos escuchado muchas cosas contradictorias, muchas de ellas. De hecho, ha habido una rectificación hoy porque anunciaron que, respetando la Ley General del Trabajo, nos estaban por echar, y nosotros hemos aclarado que la parte pública no pertenecemos a la Ley General del Trabajo. Parece ser que las autoridades en función de gobierno no tienen muy claro cómo es el problema generado por ellos mismos. Entonces, de hecho, si anuncian descuentos, eso, de acuerdo a esa ley, es un despido indirecto, así que mucho no habría que ver. Lo interesante es saber qué se va a hacer para la atención de los pacientes, porque ni una huelga ni el encaprichamiento ayudan a encontrar soluciones, porque lo que hay que buscar es puentes y no más zanjas. Bueno, por último, ustedes rechazan el decreto supremo y asimismo el artículo 205. ¿Qué se va a hacer para que esto pueda cambiar o definitivamente llegaremos a medidas más superiores, más huelgas tal vez? Lo que sucede es que el artículo es confuso, nos han acusado siempre que no lo hemos leído, lo tenemos ahí grande para que nos lo recordemos nosotros mismos todo el tiempo, y lo leemos como está, y nos llama mucho la atención que mientras más lo leemos, más defectos le encontramos. Entonces, como ya está promulgado y lo único que falta es que entre en ejecución, con un gobierno que ha mostrado que las cosas que están establecidas pueden modificarse, incluso la Carta Magna, entonces pensamos que seguramente un artículo no debe ser un inconveniente. Muy bien, Juan Pablo, este es el panorama que vivimos a esta hora de la noche. La Facultad de Medicina, recalcar nuevamente que la caja privada en la ciudad de Alto también están realizando esta huelga de hambre, piquetes que se van a mantener hasta que, por supuesto, se encuentre una solución. 6 personas se encuentran en este lugar realizando la huelga de hambre. Gracias, Yuvinka. Agradecemos a nuestra compañera Yuvinka Gosalves por ese contacto en nuestra unidad móvil desde la Facultad de Medicina. Volvemos a estudios y en estudios damos la bienvenida al doctor Erlan Tejerina, director técnico de ASIMSA La Paz, la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a la teleaudiencia. Creo que pocas veces se ha visto un enfrentamiento tan radical entre colegas. Han existido muchos conflictos médicos en el país, lo sabemos y lo recordamos en los últimos años, pero creo que este es uno de los más críticos, además por el grado de beligerancia en el discurso de ambas partes. Definitivamente sí, este es de los más graves conflictos, sobre todo porque ya ha cobrado cuando menos 6 vidas. Ahí son 6 familias que hoy están llorando porque no recibieron la atención a tiempo. Vamos a conversar, espero tener la oportunidad, sobre los motivos que movilizan a los colegas. Pero más allá de los motivos, el medio de lucha creo que es el equivocado.
No se puede jugar con la salud, con la vida, con el dolor y el sufrimiento de la gente como una arma de negociación por una ley, por un decreto, por finalmente papeles. Se ha tomado de rehén a la población boliviana y para obligar al gobierno a ceder en cosas que nosotros creemos que son justas, que son absolutamente normales además, pero que definitivamente la manera de negociar no es dejando de atender a gente que necesita. Antes de ir al tema o a los temas de fondo del conflicto, esas 6 muertes, sin embargo, no han sido investigadas hasta llegarse a una conclusión que establezca que son fruto de la responsabilidad de la falta de atención médica. Creo que no ha concluido la investigación. Es muy cierto, no ha concluido la investigación, para ser honestos. Son 6 denuncias que han salido a la prensa. Tenemos una otra cantidad de denuncias que se han hecho de manera privada. Por supuesto, en este ambiente no es fácil investigar. Los colegas están asustados, tienen miedo, y cuando uno tiene miedo, la razón se ofusca. Aquí el distinguido doctor Lozano nos dice que leen todos los días el artículo y cada vez lo encuentran peor. Yo creo que eso está debido a que hay un lente que está distorsionando esa lectura. Y bueno, pues ese no es el mejor consejero, definitivamente. Ahora, justamente teníamos antes de su presencia la entrevista que quizás la vio a 2 médicos, el doctor Maldonado y el doctor Barriga, que coincidían en señalar que existe incertidumbre, mucha preocupación y básicamente inseguridad en los médicos para ejercer su trabajo a raíz de la aprobación del artículo 205 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Los médicos deben sentirse así de inseguros y hasta de cierta manera temerosos de ejercer su profesión. No, definitivamente radicalmente no. Radicalmente no. Primero porque el homicidio culposo y las lesiones leves, graves y gravísimas han sido penalizadas en este país desde siempre. En específico con la ley 1768, el Código Penal que acaba de ser sustituido, pero que está todavía en vigencia. Esto se castiga, y se castiga más duro, y hay médicos en la cárcel. Es decir, parecería que antes el médico era intocable e impune, y no es así. Hay médicos en la cárcel, y todos conocemos los casos dolorosísimos, por supuesto, en los que médicos han sido juzgados con el Código Penal como causantes de lesiones gravísimas o como causantes de muerte, como homicidio culposo, y así han ido a parar detrás de las rejas. Lo que hace este nuevo artículo, este nuevo Código Penal, con su artículo 205, es tipificar a la mala práctica profesional, porque recordemos que no es solamente médica, esto incluye a todos los profesionales, ingenieros y arquitectos incluidos. Dice que cualquiera que por mala práctica cause daños a la salud o a la vida va a ser juzgado como un delito propio. Antes era un delito común, ahora es un delito propio. Se va a juzgar al profesional de manera distinta que al resto de las personas, que también pues nadie está libre de que por un descuido se me cayó una maceta porque la dejé mal, le cayó una persona abajo y tengo la culpa, no fue mi intención, no hay dolo, pero tengo la culpa y tengo que reparar el daño y tengo que asumir la responsabilidad. Creo que eso es simple lógica, y todos los países del mundo lo tienen, por favor. Todos los países con legislaciones relativamente avanzadas tipifican, además con especificidad, la mala práctica médica. ¿Qué se puede esperar del conflicto en los próximos días? Coincidíamos en que estamos en un ambiente de extrema beligerancia. Los médicos han anunciado la ampliación de los piquetes de huelga, la prolongación de la huelga indefinida. El gobierno dice que no va a dialogar salvo que se suspendan las medidas de presión, y si va a dialogar solo lo va a hacer para tratar la reglamentación del decreto de creación de la Autoridad de Supervisión del Servicio de Salud. Parecería que no existe un punto de encuentro. Desde la perspectiva de las autoridades, hablo en su conjunto de las del gobierno a la cual usted pertenece, ¿cuál podría ser el punto medio de encuentro? Bien,
Lo primero es que yo estoy seguro que va a primar la cordura. Yo estoy seguro que las bases, que los colegas, que la gran mayoría quiere trabajar y quiere trabajar bien. La gran mayoría, como se dijo, sabe leer y va a comenzar a leer con detenimiento el artículo 205 del Código Penal y el decreto 3385 que crea la autoridad del sistema de salud. Y yo sé que los colegas van a volver a trabajar porque es lo justo, porque es lo correcto, porque, insisto, no se puede tomar de rehén al pueblo, y los médicos están cansados de ver sufrir a la gente y de no poder auxiliarlos, no poder atenderlos, porque hay un dirigente que te dice que si lo haces eres un traidor. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno ha anunciado pues que se va a hacer cumplir la ley. Y la ley dice que cuando alguien no trabaja, cuando alguien deja de trabajar cuando debe hacerlo, pues está incurriendo en una falta. El incumplimiento de deberes y el abandono del sitio de trabajo son contravenciones tipificadas en la norma, y pues se va a aplicar la norma. Los descuentos, se han anunciado despidos, que es simplemente cumplir lo que a ti, Juan Pablo, o a mí, si es que uno marca su tarjeta, su biométrico, y después no cumple lo que está haciendo, pues tiene que haber una consecuencia, ¿no? Y eso se va a aplicar, lo ha anunciado la ministra de Salud, lo que no quiere decir que no se abra al diálogo. Creo que este gobierno desde siempre ha estado completamente abierto a escuchar a todos los sectores cuando las reivindicaciones son justas. Aunque ambas partes están condicionando ese diálogo. Es que ahora no se puede dialogar con el pueblo de Reña. Y creo que esto es algo que debe ser muy claro. La ley debe cumplirse. Ahora, ¿no era más urgente, como lo han reflexionado muchos sectores, no era más urgente, reitero el concepto, discutir sobre las condiciones del sistema de salud en el país? En eso creo que hay algo de razón en mucha gente que habla de la precariedad de los servicios médicos, de la falta de condiciones, de la falta de insumos. Ese es el verdadero problema de fondo de la salud en el país, antes que quizás la prioridad que fue fijada por el gobierno de incluir ese artículo 250 en el Código de Procedimiento Penal. ¿No le parece, como médico y como autoridad, que la prioridad debería haber apuntado más bien a mejorar las condiciones de salud antes que a discutir una reglamentación que quizás era necesaria pero no tan urgente como lo primero? Bien. Primero, que todo es urgente, todo es importante y todo debe hacerse al mismo tiempo. El gobierno nacional está hace mucho tiempo, desde el 2008 en que se aprobó nuestra constitución política del Estado, es que se viene trabajando en la construcción de los mandatos constitucionales, pues por ejemplo el sistema único de salud, por ejemplo la salud familiar, comunitaria e intercultural como política nacional de salud. Se viene trabajando en todo. Recordemos que también era una urgencia, y eso lo saben muy bien quienes sufren por retardación de justicia o por otros de los varios males que tenía nuestro Código Penal, que creo que estamos todos de acuerdo que ya era obsoleto. Entonces se decidió desde otro sector del Estado, el que está responsable de hacerlo, el sector de la justicia, se decidió, y que ya era hora, tener un nuevo Código Penal. En este Código Penal se decidió incluir, porque es lo justo y lo correcto, como un delito propio, que no es un delito común, a los profesionales en salud y los profesionales en general, además mejorando las condiciones, y eso es algo que creo que es imprescindible decirlo. Se dice que un médico, si es que un tratamiento sale mal porque no tenía los medios, entonces va a ser criminalizado y llevado a la cárcel. Eso es completamente falso. A los queridos colegas que están en huelga de hambre, por favor leamos con el corazón abierto, porque dice que es un eximiente, o sea, se exime de culpa cuando haya carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Esto no había antes. En el anterior Código Penal no hay ningún eximiente.
Entonces, con el anterior código, el peligro era muchísimo mayor de ser injustamente encarcelado y castigado. Hoy hay un eximiente y hay un segundo que dice, y recuerdo las palabras del doctor Maldonado, un distinguidísimo colega a quien le digo, tranquilícese, doctor. Aquí dice que cuando el resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de las profesiones en salud, al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico, el médico está eximido de culpa. Entonces, colegas, reflexionemos por favor y volvamos a atender a la gente, que es nuestra vocación. En las ferias de salud que el gobierno ha realizado como instancias de atención de emergencia, entre comillas, a la población por la falta de atención regular en el sistema público de salud, ¿están prestando algún servicio los médicos venezolanos y cubanos que llegan al país? Hasta donde sé, no. Estos programas están siendo atendidos por personal del Ministerio de Salud. Se ha tenido que priorizar, por supuesto, desmovilizar a médicos que están en programas tan importantes como Mi Salud, como Telesalud, etcétera, para que atiendan a la población, pues obviamente esa es la prioridad. A los médicos venezolanos y cubanos que llegan al país se les pide la homologación de su título profesional para ejercer la profesión médica en Bolivia. Sí, por supuesto. Recordemos que no llega cualquier improvisado que baja del avión y va a un consultorio. No, definitivamente no. Recordemos, esta fue una discusión con el propio Colegio Médico desde el año 2008, 2009, según creo, en el que se llegó pues a los acuerdos suficientes para encontrar el equilibrio entre que un colega pues debe cumplir los requisitos legales como cualquier otro que llega de fuera del país, y eliminar la burocracia que puede hacer demasiado largo el periodo. Recordemos que estos colegas se suelen quedar por periodos de entre 6 y 18 meses. Entonces, si te pasas 3 meses homologando el título, pues es poco el bien que puedes hacer. Pero ese es un tema zanjado y el propio Colegio Médico pues está participando como debe ser en estas homologaciones. Le preguntaba esto porque en las últimas horas se ha denunciado que estarían llegando contingentes, se ha utilizado esa palabra, de médicos cubanos o venezolanos y venezolanos para atender en los puestos de emergencia que está organizando el gobierno a raíz del paro de salud. Una más de la desinformación, un ejemplo más de la desinformación de la que estamos siendo víctimas. Hay un contingente, hay una brigada médica cubana en Bolivia desde hace larguísimos años, antes del 2005 inclusive, que atiende programas específicos y creo que hace una excelente labor. Estuve hace un par de semanas en Guayaramerín con un servicio de tomografía en el hospital que funciona como un relojito de la brigada médica cubana. Pero bueno, estos colegas, que es natural, están expatriados, están fuera de su país, rotan, se renuevan en periodos, como te digo, que hasta donde sé son de entre 6 meses y 2 años, y ahora este contingente, entre comillas, pues no es nada más que un grupo que está llegando para renovar a otro que ya se va. Doctor Tejerina, para concluir, la misma pregunta que les formulé a sus colegas hace algunos instantes. En pocas palabras, ¿cuál es su previsión o pronóstico del conflicto para los próximos días? Sé que pronóstico suena a adivinanza, pero en el sentido serio de qué puede suceder. Bien, el pronóstico es que la cordura y además la vocación, además de estas fiestas, se acerca la Navidad que debe ablandar los corazones, debe llenar de ternura los corazones, debe llenar de compasión a los colegas que no pueden seguir viendo que la gente sufre, que la gente corre riesgos hasta de muerte y se ven atados de manos para brindar la atención. Estoy seguro que la cordura va a primar y que primero este paro médico se va a detener.
atención va a volver y a partir de ahí se van a encontrar las soluciones. Ojalá sea así, es el deseo, creo, compartido de la población y de todas las partes involucradas en el conflicto. Doctor Erlan Tejerina, director técnico de ACIMSA La Paz, gracias por su visita y su presencia en el programa. A ti gracias, don Pablo. Uno de los temas pendientes que ya ha sido confirmado y por lo tanto dejaría de ser pendiente es el paro de actividades al cual se ha convocado para las farmacias en todo el país. Tenemos una nota al respecto, la presentamos a continuación para cerrar este panorama del conflicto médico que nos ha ocupado casi una hora, la primera de hora 23. El presidente del Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia La Paz, Henry Herrera, aseguró que este martes las farmacias de La Paz y El Alto cerrarán por 24 horas, incluyendo las que pertenecen a redes de farmacias. Para el día martes se ha determinado el paro de farmacias a nivel departamental. Esto como producto de asambleas del sector farmacéutico, al cual se van a ir acoplando todas las instancias o servicios de salud también privados, tal el caso de clínicas privadas, consultorios médicos y odontológicos. Únicamente las farmacias de turno, de atención las 24 horas y farmacias hospitalarias otorgarán atención a la población. Farmacias de turno, hay farmacias que tienen atención de 24 horas. Entonces, y lo propio, hay farmacias hospitalarias que no están parando, o sea, tenemos nosotros en el servicio público farmacias y laboratorios privados que se consideran servicios de emergencia, los cuales siempre van a estar a disposición de la población en caso de alguna emergencia. ¿Cuántas farmacias estamos hablando que estarían cerrando? Estimamos que entre El Alto y La Paz por lo menos estemos un 80% de farmacias que pueda oscilar entre 1.000 farmacias. De no encontrarse solución al conflicto médico, las farmacias no descartan adoptar esta medida de presión de forma escalonada. Bueno, esta mañana ya se presentó observaciones a lo que es todo ese proceso y proyecto de ley que beneficiará a los artistas de nuestro país. Es momento de conocer más al respecto. Tras varios meses de consenso y coordinación, los representantes de los artistas en nuestro país lograron presentar el anteproyecto de ley que respalda sus derechos en un cuerpo legal que apunta a mejorar la estabilidad legal y económica. El Ministerio de Culturas, a través de sus técnicos legales, nos hicieron llegar un borrador de anteproyecto de ley del artista, los cuales nosotros hace un mes lo hemos ido estudiando, ¿no?, en diferentes cumbres de la CAOBOL. Porque CAOBOL ha tomado las armas, más del 80% de artistas en todos sus géneros reunidos en diferentes departamentos. Y eso nos da una fuerza y una legitimidad para tener esta atención que tenemos con el Ministerio. Un trabajo desde el 20 de abril de este año, cuando se ha fundado CAOBOL en Cochabamba, hemos tenido nuestro primer ya borrador. La base legal en este anteproyecto se sustenta en varios puntos esenciales para el sector. De eso se habló también del impuesto, estaríamos hablando de la seguridad social del artista, de los artistas extranjeros que llegan de otros países a hacer sus actuaciones acá. Lo de los impuestos, que ha sido la amenaza bendita que ha unido a todos los artistas de Bolivia, el seguro social, la falta de escenarios en nuestro país para los artistas que quieren llevar su arte. También vamos a hablar de los artistas extranjeros, ¿no? En realidad que llegan a Bolivia y no aportan en nada y salen del país, ¿no? Y con todo el dinero de Bolivia. Tenemos, yo creo, al año el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, con todas las modificaciones o todas las socializaciones que ellos hagan. Estamos dispuestos a hacer una conciliación, socialización también con ellos. Por otra parte, esta decisión fue tomada no solo en la ciudad de La Paz, más al contrario, representantes de artistas de todo el país también llegaron hasta el Ministerio de Culturas para hacer conocer a la opinión pública que ellos, al igual que otros, formaron parte de esta decisión. Bueno, en Santa Cruz se ha trabajado desde el comienzo, siempre, pero unos 4 meses, sí, en Santa Cruz, directamente con todo el movimiento de los artistas y todo lo que viene a ser
el proyecto de la ley del artista. Un gran paso. Sí, un gran paso, importantísimo para todos los artistas de todo Bolivia. Eso es el anhelo de todos los artistas, porque en realidad hay leyes para todo menos para el artista. Estamos aproximadamente unos 4 a 5 meses trabajando. Esta lucha es conjunta, como les digo, con los diferentes géneros de Potosí. En sí es un día histórico para nosotros los artistas. Usted sabe muy bien que este trabajo estamos haciendo ya con mucho tiempo y con una sola voz, con una sola filosofía que tenemos con Cabol. Es un desahogo para el Estado, nos dice uno de los representantes de los artistas, quien ve con mucha esperanza que de aquí a un tiempo se pueda sancionar dicha ley. Que nosotros somos los que le damos un desahogo al Estado, porque le damos trabajo al que vende hamburguesas, al que vende pastillas, le damos trabajo al orfebrero, al sastre, al dueño del local, le damos trabajo al taxista, le damos trabajo al mozo, le damos trabajo al sonidista. Es un desahogo y son eventuales todos, no tienen seguro, entonces es un desahogo al Estado, le estamos dando trabajo a gente. Sin embargo, una promesa que ellos hicieron todavía queda pendiente, es el de la creación de un viceministerio. Nunca se habló de un viceministerio, pero Cabol propuso la creación de un viceministerio del artista, el cual se hará cargo de todo lo que ocurra dentro del arte y del artista, ¿no? Esos son los antecedentes del tema sobre el cual vamos a seguir hablando, pero con un invitado. Se trata de Juan Carlos Cordero, jefe de Unidad de Coordinación de Consejos Departamentales de Cultura, dependiente del Ministerio de Culturas. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Paola, Juan Pablo, por permitirme estar aquí. Hace mucho tiempo que quería venir a visitar. Con todo gusto lo recibimos. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál diría usted que es el elemento principal de este proyecto que se ha presentado hoy con las contribuciones de los sectores artísticos? ¿Qué es lo central de ese documento? Bueno, son varias cosas. En realidad, lo que ha movido al sector artístico ha sido un amague, podría yo decir, de la aplicación de un impuesto a los artistas que salió más o menos por el mes de abril aproximadamente. Y eso ha generado un movimiento tremendo en el sector artístico boliviano. Han aparecido asociaciones, sindicatos, confederaciones, sobre la base de discusión sobre el impuesto, la aplicación de un impuesto a todo el sector. Eso ha movido a estos sectores y empezaron a salir otras demandas como el aspecto de salud, ser incluidos en el sistema de salud, la parte de la formación, la participación de los artistas extranjeros en territorio boliviano, el no pago de derecho autoral, y también el reconocimiento de su condición laboral como artista. El hecho de que vayan a CEGIP y digan, yo soy artista y no estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese detonante que se produjo en el primer tercio de este año ha provocado que el sector se una en contra de una supuesta aplicación de impuestos, pero que ha ido derivando en otras reflexiones que el sector artístico necesitaba completar para tener una normativa y además evidenciar, Bolivia no tiene una ley del artista. Esos serían los tres aspectos principales entonces. Sí. Vemos que este año este es uno de los sectores que más se ha visibilizado, justamente el sector de los artistas. Respecto a pasadas gestiones, Juan Carlos, algunos motivos por los cuales tal vez no se ha acelerado todo este proceso, ese trabajo respecto al proyecto de ley que beneficia o permite el acceso a muchos beneficios a los artistas, ya que este es un proyecto en el cual se está trabajando hace bastantes años. Yo diría unión. La unión del sector artístico es muy importante. Los artistas, y me considero artista, soy guitarrista, más de 30 años en el arte, somos muy egocéntricos y eso a veces nos impide ir uniéndonos con los demás. Se ha hecho una propuesta hace unos años atrás por el entonces Consejo Departamental de Culturas, una propuesta que nosotros, yo parte del Sindicato de Artistas de La Paz, habíamos observado. Esas observaciones no han sido tomadas en cuenta y se la han presentado a la Asamblea Plurinacional sin las revisiones pertinentes. Está ahí, está en la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Plurinacional todavía esperando que se la pueda volver a considerar. En ese momento nosotros, un sector artístico, decidió que era hora de que
replanteemos la propuesta de la ley del artista e incorporemos otros aspectos que se consideran muy importantes para el trabajo del artista en su territorio, no solamente en el extranjero. Es así que como el Sindicato Boliviano de Artistas hicimos una propuesta que se quedó ahí durmiendo por la falta de unidad. Hace un par de años atrás, Arte por Bol, que es arte de la época de oro, artistas de la época de oro, habiendo recibido un homenaje de la parte de la Asamblea Plurinacional, les ofrecieron hacer gestión para una ley del artista. Volvimos otra vez a reunirnos el sector artístico y se evidencian, cada uno por su lado, jalando para sus propios intereses. Yo creo que el problema radica principalmente en la falta de unidad del sector artístico. Ese ha sido lo que ahora hemos querido superar. Estoy recién trabajando en el Ministerio de Culturas, 2 meses recién, pero he estado en el otro lado, en abril. Es más, he sido uno de los proponentes de una de las normativas que se han presentado dentro de las 18 al Ministerio de Culturas. He sido parte del equipo de comisión transitoria para elaborar la ley de los artistas, junto con otros compañeros. Y ahí hemos tratado de unir criterios, tratar de no separarnos, porque siempre hay, ¿no?, cumbiero, folclorista, no, él es trompetista, y esas cosas nos dañan mucho. Entonces hemos tratado de sacar todo eso de lado y tratar de unirnos como sector. Vayamos específicamente a los puntos del anteproyecto. Sobre materia tributaria, ¿qué se ha resuelto? ¿Van a pagar menos impuestos, más impuestos? El aspecto tributario está ya establecido en la ley 2206. ¿Menos impuestos? La ley 2206 indica que los artistas no pagan impuestos cuando ellos organizan su evento. Cuando ellos organizan. Exactamente. Y eso se ha ratificado. ¿Cuando es organizado por terceros? Eso tiene otro tratamiento. Es más, en la normativa 1241 que el presidente Evo Morales plantea ahora, solamente ese decreto funcionaba en los espacios municipales y estatales. ¿Cuántos hay? Sector artístico, muy poquitos. Entonces ahora se ha ampliado a más espacios. Es decir, si el artista organiza sus conciertos en otros espacios, accede a través de un apoyo, ya sea del gobierno municipal o del gobierno, acceder. Es decir, se está ampliando mucho más eso. Y se quejaban los artistas de que no tenían un trato tributario igualitario con artistas que nos visitaban del exterior. ¿Se ha resuelto este problema? La visita de los artistas extranjeros tiene otro tratamiento. Ellos, cuando usted viaja al extranjero, nosotros cubrimos contratos, visa de tránsito artística, no, una visa de trabajo, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar una cuota de tránsito porque estamos quitando el trabajo a un sector. Eso estaba normado para los bolivianos, pero no se lo está cumpliendo. Entonces lo que ahora estamos queriendo poner en esa ley es justamente el mismo trato, el trato recíproco que tenemos con nuestros vecinos, con Perú, con Chile, con Argentina, se aplique también a los hermanos artistas que están viniendo. Nadie, como decían esta mañana, está impidiendo que vengan los hermanos a trabajar acá, pero existe un tránsito muy libre de hermanos y hay una queja del sector artístico. El Alto está copado de música peruana, lo mismo que en Oruro. Entonces se trata de reglamentar un poco y además priorizar el trabajo de los bolivianos en ese territorio. Esa es la idea. Una época de avance y esta mañana se han presentado distintas observaciones. ¿Cuáles entre las principales de las que han presentado una de las primeras organizaciones de artistas a lo que es este proyecto de ley? Bueno, la primera que me acuerdo que dijeron fue la creación de un viceministerio para el artista. Es una demanda porque ellos consideran que tal cual está organizado el Ministerio de Culturas, necesitamos un espacio específico para el tratamiento del sector artístico. Son demandas que las vamos a tomar en cuenta y considerarlas. No depende de nosotros incorporar más burocracia, sino ver en qué medida podemos facilitar el trabajo para el sector artístico. Y luego, bueno, el paso de tránsito que ya lo hemos hablado, la cuestión del impuesto a los artistas. Los mismos hermanos de Caubol, que es uno de los sectores, manifestaron que necesitamos socializar, dar una mejor información acerca de cómo se hace el trámite para que los hermanos puedan acceder a los beneficios. Se han presentado esas observaciones de una de las organizaciones, faltan todavía varias. Más o menos, ¿hasta cuándo tienen de plazo estas otras organizaciones para pronunciarse? Y una vez que lo hagan, ¿cuáles son los siguientes pasos en todo este proceso que se está trabajando respecto al proyecto de ley? Muchas gracias por mencionarlo. Son 42 organizaciones artísticas que se han inscrito en este proceso, en esta precumbre sectorial,
para poder ser parte de esta construcción. De esas 42, 18 propuestas de leyes han llegado al Ministerio. De esas 18 hemos sacado un borrador, un documento, un anteproyecto de ley que hemos devuelto a las 42 organizaciones, las hemos puesto a disposición y además hay un trabajo de, ellos mismos se han encargado de digitalizarlo y socializarlo por todo lado. Caobol ha sido el primero en entregarnos esta mañana. Estamos invitando a las otras organizaciones que se acerquen al Ministerio de Cultura si nos pueden hacer llegar sus observaciones para que podamos entrar en un proceso de otra vez discutir con el equipo especializado y finalmente convocar a una cumbre plurinacional de artistas donde todos estos representantes nacionales y si hay algunos más que quieran incorporarse, podamos trabajar en consenso el documento a ser presentado final. Es decir, es una ley de ellos, no es una ley nuestra. ¿En qué aspectos se ha avanzado en el área de la atención en salud y de la jubilación, que eran otras de las preocupaciones del sector de artistas? Mencionaba usted al principio que la primera resolución tiene que ver con el pago de impuestos, la segunda con el tema salud. ¿Qué de novedoso se ha definido en lo que se ha conocido hoy? En la parte de salud, como usted debe saber, el trabajo viene a ser, en la medida en que ellos se organicen, entonces se van a establecer los mecanismos de parte de ellos para acceder a los beneficios de salud. El gobierno va a facilitar su relación con la Caja Nacional o con algún otro ente. Y en este momento hay artistas que ya se están uniendo para ver en qué medida, porque esto es aportando. Cuando usted tiene beneficio de salud, tiene que pagar, tiene que aportar y en medida de ese aporte se canaliza su seguro. Y en el tema de la jubilación, como ocurre con cualquier otro sector, los aportes que puedan dar a cada FP o a la FP que les corresponde. Tiene que haber aportes. Ha habido una normativa en los años 73 donde de cada contrato que cada artista boliviano tenía, se le deducía el 2% de su contrato para justamente este aspecto de laboral y retiro. Y cuando venía un artista extranjero, tenían que aportar el 5% de su contrato para que estas organizaciones puedan tener un sustento económico y poder enfrentar justamente esta situación. Habrá que revisar esas normativas en conjunto y ver en qué medida podemos canalizar entre todos esta posibilidad de jubilación. Eso tiene que ser un hecho. Respecto al borrador sobre el cual se presentaron observaciones esta mañana, se ha determinado desde el Ministerio de Culturas que este sea colgado en una de las páginas justamente perteneciente al Ministerio de Culturas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ampliar la participación del sector artístico. Muchas veces se confunden y dicen, solamente presentaron ellos, entonces ya no quiero, ¿no? Entonces siempre hay esa actitud, ¿no? Entonces lo que queremos mostrar con esto es la transparencia del trato y se ha decidido colgar la propuesta del borrador de ley en la página web. Y si hay algún artista que no se siente representado, que cree que no ha sido parte de estas discusiones, pueda acercarse a nosotros, manifestar si tiene una organización, y de hecho ya lo hemos estado haciendo, han llegado artistas plásticos, y no solamente vemos el lado musical, plástico, cine, actores, música, pintores, hay toda una gama del sector artístico que necesitamos cubrir. Por último, Juan Carlos, ¿no pasaremos del año 2018 para la aprobación de la ley o es una visión exageradamente optimista? Yo quisiera que no. Yo como artista he estado detrás de esto tantos años. Ha llegado un momento en el que dije, ya no voy a hacer esto, porque uno se pelea con uno, con el otro, piensan que están en contra, y decidí ya no seguir hace un par de años atrás. Soy un activista de mucho tiempo. En aspectos de propiedad intelectual, en aspectos del derecho del artista y en aspectos de la cultura para el país. Decidí dejarlo, pero una de mis hijas decidió seguir la carrera del artista. Teniendo la posibilidad histórica de hacerlo, no puedo dejar esto. Entonces, uno de los compromisos es seguir, hacer lo posible, nuestro compromiso como ministerio, porque todas estas solicitudes no corresponden al Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, pero estamos coadyuvando para elaborar un documento consensuado. Que se concluye el 2017. Y que lo presentemos consensuado a la Asamblea Plurinacional, esperemos a inicios de la primera mitad del próximo año. Ojalá sea así. Ojalá. Muy bien, Paola. Muy bien, así es. Despedimos entonces a Juan Carlos Cordero, jefe de Unidad de Coordinación de Consejos Departamentales de Cultura. Juan Carlos, muchas gracias por su visita esta noche en Hora 23. Gracias. Gracias. Muy bien, nos damos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos. Bueno, en agosto de este año, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
anunciaba el inicio de obras para lo que es la primera planta de transformación de productos y derivados lácteos. Y justamente hoy ya se entregó maquinaria, equipos para que se dé el inicio del funcionamiento de esa planta, y es el tema del cual vamos a hablar, porque el objetivo es generar más productos lácteos, sus derivados, que tengan una excelente calidad, deliciosos y a un buen precio. Y para ello justamente quiero dar la bienvenida a Ronald Pereira, secretario departamental de Desarrollo Económico y Transformación de la Gobernación. Bienvenido, Ronald. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Y de igual manera a Hans Blacud, capacitador en transformación de derivados lácteos. Hans, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlos ambos esta noche acá en el programa con buenas noticias, porque desde hoy comienza a funcionar lo que es esta planta transformadora de productos lácteos y derivados. Así es. Bueno, hoy ha sido un día muy especial por distintas razones, Paula. Primero porque por supuesto impulsamos el tema de la cadena láctea, pero creo que en primer lugar hay que destacar el tema de esta visión de desarrollo económico de la Gobernación de La Paz, que en el marco de la discusión del pacto fiscal y la necesidad de generación de nuevos recursos, ¿cierto?, para los municipios, para las gobernaciones, estamos nosotros interviniendo ya activamente en la economía, ¿cierto? Y esta planta de transformación de leche es justamente una oportunidad para que en este caso el municipio de Papelpampa pueda formar parte de una empresa, de un emprendimiento, conjuntamente con nuestros hermanos productores. Son alrededor de 300 pequeños productores de leche que están en Papelpampa, que ahora tienen las mejores condiciones de producir derivados lácteos con la mejor calidad. Tenemos una planta que tiene tecnología danesa, es una planta que ha sido prácticamente importada con la última tecnología en temas de transformación. Tenemos quesos de diferentes variedades y creo que lo más importante es en este caso darle la oportunidad a los pequeños productores de generar ellos empresa, hacer ellos empresa dentro de la economía comunitaria, y también darle la posibilidad en este caso al municipio de que activamente participe del fomento a esta cadena productiva y tenga también la posibilidad de generar recursos para sí mismo. Ha sido un tema, como tú sabes, de amplia discusión, el tema en el marco del pacto fiscal, el permanente cuestionamiento del gobierno central, es decir, y los municipios qué hacen y las gobernaciones qué hacen para generar recursos en este caso, y pues aquí está el mejor ejemplo de que el municipio de Papelpampa en este caso sea pues partícipe con un emprendimiento importantísimo, con tecnología de punta, fomentando la cadena productiva y haciendo que los productores también formen parte de la empresa, no solamente sean proveedores de materia prima, sino gestionen la empresa, participen activamente de lo que es el manejo empresarial. Sin duda la producción de lácteos hasta el momento se ha dado de una forma, y ya con el funcionamiento, el inicio de esta planta y todas las maquinarias, los equipos que se han implementado durante esta jornada, es un cambio muy importante para que es la producción justamente de lácteos y de todos sus derivados. Sí. Muchas personas nos preguntaban, pero ¿por qué estamos fomentando a pequeños productores de quesos o de leche o de productos lácteos cuando tenemos un mercado de pronto saturado? ¿Cierto? Es cierto, tenemos empresas grandes, está Lactosbol, está PIL, etcétera. ¿Y por qué tenemos que justamente competir con ellos cuando tenemos de pronto una capacidad de menor cuantía, digamos, en relación a otras empresas grandes? Y la respuesta es sencilla. La respuesta pasa porque este emprendimiento, en este caso, tiene el norte de producir una variedad de quesos que son diferentes, ¿no? Son quesos, estamos hablando de quesos madurados. Hemos tratado de incorporar y de transmitir conocimientos, asistencia técnica, formación técnica en temas de transformación de derivados lácteos que tienen esta orientación de mercados específicos, de nichos de mercado, que son los quesos madurados. Los quesos madurados, estamos hablando de quesos, por ejemplo, ahora tenemos un poco la exposición allí. Los vemos justamente acá, los tenemos en el Cedora 23. Sí. Ahí tenemos los quesos madurados. Esos son los productos que justamente han sido resultado de la implementación de equipos y el inicio de funcionamiento de la planta durante esta jornada. Así son es. Estos los productos. Esto es lo que hemos trabajado hoy, durante el día de hoy y durante el día de ayer también en las pruebas. Pero queremos avanzar en otro tipo de quesos que son ya de mayor valor,
son quesos que valen 4, 5, 6 hasta 7 veces más de lo que cuesta un queso criollo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de queso Tilsit, cuando hablamos de queso Emmental, queso Gruyère, etcétera, son ese tipo de quesos y es ese tipo de mercado al que queremos llegar. Entonces no estamos hablando de mercados de pronto saturados que tienen un bajo costo y que nuestros hermanos productores en las provincias, por supuesto que tienen las condiciones ahora con esta planta de transformación de llegar a este mercado. Y ahí hemos trabajado con 12 municipios, son prácticamente los 12 municipios que forman parte de la cuenca lechera de La Paz, con quienes hemos trabajado asistencia técnica, hemos traído expertos de Suiza, por ejemplo, para que nos enseñen, para que nos transmitan este know-how, este conocimiento, y hemos trabajado también con una empresa experta en Bolivia, como es Abesi, que también nos acompaña hoy día, en justamente que nuestros hermanos productores aprendan otro tipo de producción, ¿no? Son ahora 18 variedades más de queso y de productos lácteos que ellos ahora están en condiciones también de producir. Muy bien, y Hansu, justamente por ello te voy a pedir que puedas comentarnos más acerca de todos esos trabajos que se realizan respecto a capacitación, asistencia técnica en lo que es la transformación de productos lácteos y sus derivados. Muchas gracias. La principal función de la empresa es fortalecer capacidades en el tema de transformación de derivados lácteos. Hablamos de fortalecer capacidades de una asistencia técnica y un conocimiento de transferencia tecnológica a productores de leche, para que ellos puedan transformar la materia prima de una forma eficiente, eficaz y obtener un producto de calidad para poder comercializar. Hablamos de derivados de la leche, no solamente de yogur, leche saborizada y otros productos, también hablamos, una característica principal son los diferentes quesos que se pueden elaborar. Como hace rato informaba el secretario general, se pueden hacer una variedad de quesos, entre ellos hablamos quesos blandos, quesos semiduros, quesos duros y quesos extra duros. Esa es la clasificación extensa de las variedades de tipos de quesos. Entonces, es muy importante para nosotros fortalecer esas capacidades para que nuestros hermanos productores puedan obtener mejores ganancias, mejores réditos económicos y puedan englobar la cadena productiva. No solamente proveer la materia prima, sino llegar hasta la comercialización. La materia prima, la transformación y la comercialización. Entonces, la principal función de nuestra empresa es fortalecer, en ese sentido, capacidades de una forma técnica, eficiente, con el uso de una maquinaria apropiada, para obtener un producto de buena calidad. Y esto es un claro ejemplo de Papel Pampa. Se ha implementado una serie de equipos para que ellos puedan transformar derivados lácteos y obtener productos de calidad que puedan tener un buen rendimiento económico para esas familias productoras de leche. ¿Tiene algún dato de la cantidad de personas que forman parte de lo que es el trabajo que se realiza en esta planta que prácticamente hoy inició su funcionamiento y las personas que están siendo capacitadas por la empresa? Hablamos en realidad de todo el municipio de Papel Pampa, ¿no? Se ha fortalecido una planta que es parte del municipio y va a beneficiar a todas las personas y a todos los productores de leche del municipio. Hablamos aproximadamente de unas 600 familias, tal vez más. Muy bien. Hablábamos acerca de que estos productos, por ejemplo, y los estándares de calidad con los cuales cuentan, es sumamente importante porque existe alguna posibilidad de que en futuro pues estén destinados, por ejemplo, a lo que es un desayuno escolar. Sí, definitivamente. O sea, nosotros venimos trabajando ya con un diagnóstico de toda la cuenca lechera de La Paz. Hay un dato importantísimo, Paula, que deberíamos saber. Diariamente son más de 20.000 litros en toda la cuenca lechera de La Paz que nuestros productores no tienen posibilidades de insertar al mercado porque realmente está totalmente saturado. Las empresas grandes que en este caso tenían cupos de compra para nuestros pequeños productores ya no les pueden comprar más, entonces hay un montón de excedente en este caso que nuestros productores realmente no tienen dónde acomodar y ahora estamos dándoles justamente la posibilidad de transformar e insertarse en otro tipo de mercados, no
a los mercados saturados, sino a nichos de mercado específicos de alto valor agregado. Entonces, eso es importante y lo que estamos haciendo es trabajar con 5 municipios. En este caso hemos hecho una priorización. Hemos empezado con Papel Pampa. Hoy día estamos muy contentos de arrancar nuestra primera planta. Son 5 las que vamos a arrancar, los que vamos a poner en marcha en los siguientes 2 años hasta que termine el proyecto. Y se viene un poco en la misma lógica, pequeñas plantas de transformación sin mucha inversión. Tampoco es eso importante, no son elefantes blancos, no son grandes inversiones que de pronto después no sabemos cómo volverlas eficientes, sino son inversiones que bordean el 1.000.000 de bolivianos, que es lo que más o menos hemos invertido ahora. Y vamos a estar al año interviniendo también en Viacha, vamos a estar en Taraco, vamos a estar en Caranavi y vamos a estar en Calamarca. Son los 5 municipios que concentran un poco estratégicamente los mercados de la cuenca lechera La Paz, y en los 5 municipios la lógica es la misma, ¿no? Trabajar en mercados de alto valor, transformación de queso de altísima calidad, tecnología de punta, poca inversión, tecnología de punta, alto impacto. Esa es un poco la lógica. Se habla de que esta es la primera planta de transformación de productos lácteos y derivados. ¿Esto en el departamento de La Paz o estamos hablando a nivel nacional? No, estamos hablando del departamento de La Paz y la lógica, la visión es un poco abarcar mercados, sobre todo del eje central, Cochabamba y Santa Cruz, donde sabemos que hay un cierto segmento de mercado que tiene todavía o que ya está un poco más acostumbrada al consumo de quesos madurados. Los quesos madurados cuestan 4, 5, 6, 7 veces más de lo que cuesta un queso criollo, entonces son quesos de altísima calidad. Vamos a seguir trabajando con la cooperación suiza, en este caso Swisscontact, que nos ha apoyado. Hemos traído expertos de Suiza que nos están transmitiendo conocimientos, porque el tema del queso es el arte de hacer queso, no solamente es tecnología, sino es saber hacer, saber cultivar el cultivo del queso justamente, y todo ese tema que nos permite, por supuesto, avanzar en esta línea. Muy bien, aquí tenemos algunos de los productos como resultado del trabajo de esta planta durante la jornada de hoy. Hans, podríamos describirlos un poco, porque tenemos una invitación sumamente importante para que todas las personas mañana y también el día jueves puedan ya comenzar a adquirir estos productos que son de muy buena calidad y además a un precio distinto, un precio diferente. Sí, son precios especiales, tenemos precios promocionales. Todo lo que hemos trabajado en la puesta en marcha en estos días de la planta Papel Pampa, vamos a ofrecerlos mañana en la gobernación todavía. Bueno, en realidad, porque ya estamos en martes 19. Ya estamos en martes, evidente, sí. Y lo que vamos a hacer es tener el día jueves en la Plaza del Bicentenario una feria, un festival, lo que hemos llamado el Festival de Quesos y Derivados Lácteos. Van a estar presentes los 12 municipios, bueno, Papel Pampa con su planta con tecnología de punta, etcétera, pero el resto de los municipios todavía con las plantas que no son muy avanzadas, pero con quienes venimos trabajando, con la empresa Besi también, que hemos capacitado a todos para que ellos puedan mejorar su calidad, tener también los quesos criollos como los siguen produciendo, pero ya mucho más inocuos, mucho más, digamos, de mucha mejor calidad, y estos otro tipo de quesos que vamos a tener la posibilidad de ofertarlos a la población, así que los invitamos a la Plaza del Bicentenario el día jueves para que puedan acompañarnos y ver realmente qué está haciendo La Paz, qué están haciendo sus productores en beneficio del desarrollo económico. Muy bien, Hans, ya para finalizar, se ha implementado, se ha entregado maquinaria y equipos hoy a esta planta. Exactamente, ¿qué consiste toda la maquinaria que ha sido entregada y sobre la cual se ha ido capacitando todas las personas que forman parte de lo que es esta planta transformadora de lácteos? Es muy importante destacar que el gobierno departamental ha hecho una buena inversión en lo que respecta a equipos. Entonces, entre ellos podemos mencionar un tanque de enfriamiento, una tina de cuajado de aproximadamente de una capacidad de 2.000 litros, una olla pasteurizada que tiene la misma capacidad, unas prensas neumáticas y otros equipos que pueden coadyuvarnos en otros derivados de la leche, por ejemplo la descremadora, que es muy importante para sacarle otros derivados a la leche, ¿no? Entonces, la inversión que ha hecho el gobierno departamental realmente tiene un alto valor de impacto en esas familias productoras, porque van a poderle sacar un rendimiento mucho mayor y obtener un productos de muy buena calidad. Con lo que respecta, digamos, a equipos, son equipos en acero inox. Estos equipos son de inocuidad alimentaria que van a mejorar la calidad del producto para la comercialización.
Muy bien, Ronald, Hans, les agradecemos a ambos por acompañarnos esta noche en Hora 23, por mostrarnos algunos de los productos que han sido ya generados durante esta jornada, bueno, la jornada de ayer en realidad, en esta planta que comienza con su función. Y bueno, felicidades por este proyecto que ya está totalmente consolidado y que bueno, ya inicia con todo su funcionamiento. Muchas gracias, Paula. Invitar nuevamente el día jueves. El día jueves estamos invitando a la población paseña que nos acompañen. Son 12 municipios que van a estar más de 600 productores presentando lo mejor que tienen, con todo lo que han aprendido, con todo lo que han mejorado y con seguridad, con la posibilidad de que la población pueda acceder a los mejores quesos, a los mejores precios. Muy bien, ahí estaremos en la Plaza del Bicentenario, ¿cierto? Plaza del Bicentenario. Vale, bien, gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Vamos contigo, Juan Pablo, tenemos más en Hora 23. Gracias, Paola. En el último sector de Hora 23 nos ocupamos de un acontecimiento importante para el sector minero, ya que el próximo jueves 21 de diciembre se van a conmemorar 49 años de la creación de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, entidad conocida como FENCOMIN. Para hablar de esa fecha y de las actividades de este sector, nos visita en los estudios de Hora 23 David Morejón, presidente de FENCOMIN. Señor Morejón, buenas noches, bienvenido a Bolivisión. Muy buenas noches, mi estimado Juan Pablo, y por este medio de comunicación tan prestigioso, un saludo cordial a todos mis compañeros que nos están viendo en los 9 departamentos y a Bolivia en particular, un saludo especial. Para recordar las características del sector, para quienes no lo conocen con precisión, ¿cuántos cooperativistas tenemos en el país afiliados a la federación que usted preside y a cuántas federaciones o sindicatos corresponden? Bueno, mira, es necesario remarcar esto y muy importante para Bolivia. Es tan curioso, yo mismo me he enterado por historia que en los años 30 nació la primera cooperativa en Bolivia, minera en Potosí, que se denominaba por entonces Cachas Libres Palliris. Una cooperativa que ha nacido de la peor situación que estaba pasando Bolivia en los años 30. Después de los casi 38 años, el año 1968, se fundó la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, que aglutinaba por entonces 17 cooperativas. 17 cooperativas. Y entre ellos estaba ya los sectores, las cooperativas del sector de Tipuani. Dedicadas al oro. Dedicadas, productores del oro. Y al mismo tiempo, mira, imagínense, después que nació el año 1968, exactamente el 21 de diciembre, a la fecha existen más de 1.806 cooperativas a nivel del país y en los 9 departamentos. ¿Y en total de cuántos cooperativistas estaremos hablando? De 14 federaciones, no, entre departamentales y regionales. Y estamos hablando de los 9 departamentos. Están asentados en los 9 departamentos los cooperativistas. Y estamos a la fecha contabilizados más de 122.000 cooperativistas. Una de las fuerzas laborales más importantes del país. ¿Cuáles son los sectores de la minería a los que se dedican principalmente los afiliados a la FENCOMIN? Bueno, hay, mira, cooperativas de todo tipo, cooperativas metálicos, no metálicos, metales preciosas, en fin, la verdad que está aglutinando el sistema cooperativo, FENCOMIN en particular como ente matriz, a todas las cooperativas mineras, como lo menciona la ley minera, la ley realmente en especial de minería. Uno de los aspectos destacados de este sector es la participación de la mujer en la actividad minera. ¿Cuán importante es la contribución en la historia de los ya 49 años próximos de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia de la mujer en el cooperativismo? Mira que si nos damos cuenta, la primera cooperativa nació con esa denominación. El nombre que decía que son las Palliris, las ¿no? Cooperativas Libres Palliris. Palliris, recordamos, son las mujeres que participan en la molienda del mineral. Exacto, en la molienda, en la clasificación, particularmente en la concentración. Entonces ellas nació por
En la primera cooperativa nacieron ellos junto a los varones cooperativistas y a la fecha son un buen porcentaje. Estaríamos hablando por lo menos de un 30% o más de socias cooperativistas. La nueva les se conoce ya no como pallíderes, sino les se conoce como socias cooperativistas, socios y socias cooperativistas. Entonces hay un buen porcentaje que realmente para nosotros, bueno, es un pilar, ¿no? Y es realmente una inspiración para los varones en particular, que las mujeres, así siendo mujeres, igual trabajan, tienen las mismas obligaciones y tienen las mismas responsabilidades, y todavía podríamos decir que muchas de ellas quedaron viudas, ingresaron a la mina teniendo unos 2, 3, 4, 5 hijos, imagínense, algunos más. Mismas obligaciones y mismas responsabilidades, pero también mismos ingresos. Así es. No hay discriminación ni diferenciación. No hay discriminación. Es necesario aclarar lo más importante. El pueblo boliviano cree que los cooperativistas debíamos ganar todos por igual. No es así. La ley mismo menciona que los cooperativistas ganamos de manera equitativa, que si te tocó la suerte podías ganar un poquito más, que algunas veces nos tocó la suerte muy poca, nosotros ganamos un poquito menos, pero la diferencia no es abismal como se menciona, es muy poca la diferencia. Entonces a veces te cuento que en mi cooperativa las mujeres ganan más que los hombres. ¿Explotan qué tipo de mineral en su cooperativa? El mismo, estaño. ¿En qué distrito? Yo soy del distrito de Atocha, del departamento de Potosí, del sur de Potosí, soy de la cooperativa Chorolque. Nosotros somos más de 1.100 socios y tenemos más de 115 socios cooperativistas. Créame que muchas de ellas ganan mucho más que los varones. Hemos hablado de los aspectos sobresalientes de la actividad cooperativista, pero existen también, como en todo en el país, observaciones a este sector. Y fundamentalmente he investigado o he recopilado 3 datos, para los cuales le pido a usted una respuesta corta y clara a cada uno de ellos. Se dice que el sector cooperativista tiene ventajas extraordinarias en el pago de impuestos. ¿Es así? Yo digo que no. Mira, imagínense, el sector cooperativo trabaja en extremas condiciones, muy penosas. Eso es cierto que de manera directa no llega al Tesoro General de la Nación. Podría mencionarse así, pero sin embargo ignoran las autoridades de que el sector cooperativo tiene un alto costo para hacer producción en minería. Por ejemplo, te digo, en resumen, el 40 al 50% de sus utilidades se va directamente a los costos que cuesta producir una tonelada de mineral. ¿Pero por qué no contribuyen al Estado? Usted mismo de ese 40% que tiene costos, el 16% se va. Imagínense, directamente al Tesoro General de la Nación. Entonces sí hay esa contribución. Sí contribuimos. Y es necesario que ustedes sepan, ¿no?, que el sector cooperativo en los 9 departamentos y en la mayoría de sus municipios reciben más de 6.000 millones de bolivianos de regalía minera. Pagamos impuestos, no es que no. La observación número 1. La observación número 2, se dice que reciben concesiones sin licitación, cuestión que no ocurre con otros sectores de la economía nacional. Es también una mala información. Por ejemplo, yo les digo en este último, imagínense, mira, 117 solicitudes de áreas mineras ingresaron al Parlamento, de las cuales simplemente 40 son de las cooperativas. Y la tercera observación, se dice que no cumplen con las obligaciones laborales que tienen con las personas que contratan. Las cooperativas, en particular las cooperativas que cumplen la ley, no tienen un peón. No existe eso. Realmente son asociados que están realmente coberturados por todos los de la ley, como se dice, los seguros sociales de corto y largo plazo. Entonces no los hay. Ahora, es posible que haya algunas cooperativas que no estén coberturados por eso, no porque no quieren ni porque quieren vulnerar la ley. Al contrario, lo que ellos hacen es no alcanzan a la ley para poder coberturarse en eso. Es importante que necesitamos políticas de Estado para que podamos ayudar a esa gente más humilde y más pobre que necesita que se coberture en ese aspecto. No hay, eso es falso. Ahora, podría haber aisladamente algún sector que le falta incluirse eso, pero debe ser sinceramente de un porcentaje muy pequeñito. Ahora, el principio básico del cooperativismo establece la igualdad absoluta entre los miembros de una cooperativa.
Esa es la raíz y la filosofía del sector, ya sea en el sector minero o en cualquier otro sector. Pero se dice que en el sector minero no se cumple ese principio, que existen dueños de cooperativas que son nuevos ricos en el país, que tienen en calidad de socios, entre comillas, a personas que reciben muy poco y no reciben el mismo ingreso que todos los integrantes de la cooperativa, por lo cual se estaría rompiendo el principio del cooperativismo. La ley es bien estricta, muy tácita en su mención, donde dice que no hay privilegiados, no hay diferencia ni de clases, y la realidad de las cooperativas es que todos somos iguales. Así que no debería de haber eso. Pero considero que en el sector cooperativo real, verdadera, que está enmarcada la ley, no existe eso. Todos somos iguales, no hay diferencia. Ahora, repito lo que dije inicialmente, es posible de que de manera aislada esté en algún sector realmente tratando de vulnerarse la ley y abusando de algunas personas, pero para eso está la ley, para eso existen autoridades que puedan regularle conforme a ley, para que eso no existe y se tiene que erradicar el 100%. No puede haber, yo soy de un sector muy pobre, yo no puedo admitir ni siquiera aceptar fácilmente que haya gente que realmente explote a los demás, eso es imposible. En mi sector al menos no existe eso, en la minería tradicional no existe eso, estamos enmarcados a la ley. De que nos falta tal vez algunos detalles, las reconocemos, pero la mayoría del porcentaje de la ley estamos cumpliendo. Muy bien, agradecemos al señor David Morejón, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, y congratulaciones por el casi medio siglo de vida, 49 años, que van a cumplir el próximo jueves 21 de diciembre, ya en 48 horas. Su despedida, muy breve. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos, mis compañeros y a todo Bolivia y a este medio de comunicación que me ha dado la cobertura para manifestar lo que realmente es el sistema cooperativo en Bolivia. Gracias, señor Morejón. Nos vamos ahora con Paola ya para el cierre de nuestro programa. Así es, Juan Pablo. Martes 19 de diciembre, gracias por acompañarnos hasta esta hora ya de la madrugada prácticamente. Estamos iniciando una nueva jornada. Más tarde nos reencontramos con otros temas acá en Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso y un buen inicio de semana. Adiós, Juan Pablo. Adiós, Paola, me sumo a tu mismo deseo. En pocas horas nos reencontramos aquí en Hora 23, siempre por Bolivisión. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Hemos presentado